Empecemos con un ejemplo del producto vectorial. Para eso vamos a continuar con el proyecto que teníamos antiguamente, que habíamos hecho con el producto escalar. Lo que he hecho ha sido crear un nuevo script que es test5. Voy a reducir esto porque es más cómodo verlo en una lista. Y este script, como se ve aquí, está vacío. Está vacío, no tiene nada todavía. Y vamos a desactivar todas las cosas que teníamos de los ejemplos anteriores porque no vamos a usar esto. Y además vamos a desactivar la vista 2D porque los productos vectoriales se hacen en 3D. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la primera propiedad, que es obtener un vector perpendicular a otros dos. Lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, crear dos vectores, tal y como hemos hecho antes con los cuadrados y los círculos. Vamos a hacerlo ahora con objetos 3D. Por ejemplo, tener tres objetos que definen dos vectores. Es decir, tenemos el objeto central, que es un transform público, y luego tenemos el objeto A y el objeto B. Entonces, del objeto central al A se forma un vector y del objeto central al B se crea otro vector. En nuestro objeto principal tenemos los scripts anteriores, vamos a enlazar el script 5 y desactivar el 4 y tenemos esos tres objetos. Vamos a crear aquí tres objetos que van a ser esferas, tres esferas que van a ser el objeto central, el objeto A y el objeto B. Voy a quitar la vista Shaded Wireframe para poder verlo bien. Voy a quitar la vista de juego porque realmente lo que nos interesa es verlo aquí, de momento. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser el que va a ser el objeto central, que es este, vamos a enlazarlo, el objeto A y el objeto B, vamos a renombrarlos. El objeto central va a ser este y vamos a formar dos vectores, uno que va de aquí a aquí y otro que va de aquí a aquí. Si este es el objeto B, este será el vector B y este será el vector A. Y lo que queremos es colocar un vector que esté siempre encima del objeto central, pero en una posición superior. De tal manera que si nosotros subimos esto, el plano que forman los tres puntos hace que la perpendicular siempre vaya hacia aquí. Siempre vaya en ese sentido del plano entre los tres. Entonces vamos a crear tres vectores. Uno que va a ser vector 3, aquí como estamos en 3D ya es vector 3. El vector A, que va del objeto central al objeto A, y el vector 3, vector B, que va del objeto central al objeto B. Y luego tenemos el vector perpendicular, ¿vale?, que vamos a calcular con el producto vectorial. Entonces el vector A y el vector B los podemos calcular en el Fixed Update, como hemos estado haciendo siempre. Acordaos que las cosas que no se pintan, que son físicas, cálculos matemáticos, los hago aquí y aquí pinto. Entonces vamos a dibujar un rayo para cada uno de esos vectores, empezando en el objeto A con la dirección vector A, color rojo, la posición, y en el objeto B, posición, dibujo el vector B. Y luego también voy a dibujar el tercer vector, que es desde el objeto central, de momento, con la dirección vector perpendicular. Vamos a calcular los vectores, todos los frames, así permitimos verlo en directo qué pasa cuando cambiamos los objetos de posición. Entonces, acordaos que se hace con la resta de posiciones, la resta de vectores da un vector entre uno y otro.
Entonces es destino menos origen. Si queremos que sea este el destino del B y este el origen del B, este es el objeto B, este es el objeto central. Así que vector A es objeto A posición, que es el vector que apunta a la posición del objeto A, menos objeto central punto position. Y el B es exactamente lo mismo. Desde el centro hasta la posición de B y desde el centro hasta la posición de A. Con esta resta de vectores ya tenemos unos vectores que van de un objeto central a cada uno de los dos. Entonces, ahora mismo el vector perpendicular, ¿cuál va a ser? Pues es un vector que es perpendicular al A y al B. ¿Cómo se hace esto? Con el cross product o el producto vectorial, acordaos el nombre en inglés. Entonces, como es una cosa que se hace con vectores 3 o vectores, en realidad vector 2 no tiene sentido, se hace con vectores 3, pues vamos a encontrar la propiedad en vector3.cross. Si no encontréis esto en el motor en el que estéis, simplemente buscad en la documentación cross y os dirá dónde está situado esa operación. A veces no está aquí en vector 3 o el equivalente float 3 o el que define un vector de 3 posiciones, sino que a veces está declarado en la librería de matemáticas. Pero en este caso está declarado en vector 3. Con haberlo buscado una vez ya lo tenéis claro. Entonces, el cross product, el producto vectorial de vector A y vector B, debería de dar como solución el vector perpendicular. ¿Cuál es la dirección? Pues usando la regla de la mano correspondiente al motor en el que estamos. Como Unity es left-handed, hacemos el gesto de A a B, moviendo los dedos de la mano, y donde apunte el dedo gordo es hacia donde irá. En este caso, si el A, que es este, está en este lado, entonces irá de aquí a aquí la mano. De aquí a aquí la mano y el pulgar va hacia arriba. Entonces el vector perpendicular irá hacia arriba en este motor. Bueno, pues ahora que estamos dibujando los tres, vamos a cambiar el color porque los he puesto iguales. El azul es el B, el rojo es el A y el amarillo es el perpendicular. Me he equivocado y he pintado los vectores azul y rojo desde las posiciones de los objetos. Y no es así. Hay que dibujarlo desde el objeto central. Ahora es correcto. Esto es el vector que une central con B, central con A, y el producto vectorial, como veis, es un vector mucho más grande que esos. ¿Qué pasa si subo este? Pues ahí tenéis que está calculando la perpendicular de esos dos vectores. ¿Lo veis? Y va hacia arriba, como os he dicho. ¿Qué pasa si ponemos este en otro lado? Se va hacia el lado negativo. ¿Lo veis? Se va al lado negativo porque en este caso, como es un left-handed, si vamos de A a B, haciendo el gesto de A a B con los dedos, el pulgar va hacia aquí. Entonces, ¿veis? Según nos acercamos y los vectores van siendo similares, el tamaño del vector es 0. Acordaos que eso era el área del paralelogramo, que eso haremos otro ejemplo después. Y si nos alejamos, cada vez más grande. Entonces la gracia es que cuanto más alejados están, más grande. Y cuanto más pequeño es el ángulo entre los dos, más pequeño. Si colocamos el objeto central en el 0, 0, 0, el objeto A lo ponemos en el 0, 0, 1 y el objeto B en el 1, 0, 0. Ahora mismo estos objetos son gigantescos. Vamos a hacerlos más pequeñitos.
veremos que el tamaño del vector resultante perpendicular es de tamaño 1, como veis, igual que los otros dos, porque no solo están de tamaño 1 o normalizados, sino que además están haciendo un ángulo recto. Si hacemos crecer cualquiera de ellos, obviamente el resultado va a crecer, pero si los dos son de tamaño 1 y encima además forman un ángulo recto, entonces tenemos un resultado de tamaño 1. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillito de cómo dibujar un cross product, pero ya os digo que esto realmente la gracia que tiene es cuando tenemos un problema complejo que precisa de encontrar vectores perpendiculares por lo que sea. Haremos proyectos como a lo mejor hago el follow cam o mallas procedurales, pintar las normales de un objeto, todo eso siempre es muy útil, se usa muchísimo el producto vectorial, pero bueno, aquí por lo menos lo habéis visto en un ejemplo, veis que funciona correctamente. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente parte del producto vectorial y ya haremos el último ejemplo antes de los proyectos.